Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén visualizando. El grupo conformado por Brian Betín, José Montero y quienes habla, Cristian Ramírez, presentarán una exposición acerca de la audición. Para hablar de la audición, tenemos que tener en cuenta la anatomía del oído. En la anatomía del oído nos basamos en una división de tres, la cual está oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo se encuentra la aurícula o oreja, tenemos al canal auditivo, ¿sí? En el oído medio tenemos la membrana timpánica o el tímpano, tenemos al martillo, al yunque, al estribo, ¿sí? Ya en el oído interno tenemos una gran variedad que es nervio vestibulococlear, canales semicirculares, ventana oval, cóclea, vestíbulo, ventana redonda y tubo faringotimpánico, los cuales iremos explicando más adelante. Ya para el oído externo, para explicar un poco más a profundidad acerca del oído externo, este oído externo o este principio del oído externo tiene diversas funciones. Una de ellas es proteger a las estructuras, ya sea del oído medio y oído interno, del daño. O sea, como podemos ver, el tímpano también se puede ver como si fuera una barrera que protege a lo que está al oído medio y al oído interno, además de minimizar la distancia del oído interno al cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de los impulsos nerviosos. Este oído externo está compuesto por el pabellón, que es la partecita de arriba de la oreja, la concha, que es que es prácticamente el centro de la oreja, y el conducto auditivo externo, que es por donde pasa el sonido, y pues termina en el tímpano. Para el oído medio tenemos una de las funciones importantes que es transmitir los sonidos del oído del medio externo al medio interno. Esto también nos da una protección sobre el deterioro de todos los nervios que van desde el oído medio, ¿sí?, hacia el oído interno. Entonces, en este oído medio lo que tenemos estructuralmente es el tímpano, ¿sí?, los ligamentos estabilizadores, los huesecillos del oído, que son los huesos más diminutos del cuerpo humano, están divididos en martillo, yunque, estribo, ¿sí? Además, esta está protegida por una ventana oval. Cabe destacar que el oído medio se basa entre el tímpano y termina en la ventana redonda, ventana oval. Después de ahí ya se expresa como oído interno. Al hablar ya del oído interno, que también es conocido como laberinto óseo, pues lo explica básicamente esta imagen. Se dice laberinto óseo ya que todo esto está compuesto por tejido óseo. Entonces tenemos lo que ya nos había explicado nuestro compañero Cristian, que era la cóclea, los canales semicirculares y pues el nervio coclear. Dentro de este laberinto óseo, perdón, se encuentra un líquido llamado endolinfa, perdón, dos líquidos llamados endolinfas y perilinfa. Esto se van a explicar más adelante su funcionamiento dentro del proceso de audición. También posee unas células llamadas esterocilios o también células ciliadas, que también posteriormente se van a explicar. Y por último se dice que este es el último, el último, por así decirlo, parte del oído que ya transmite la información hasta el cerebro, el que ya transmite el impulso nervioso para que se pueda después analizar en el cerebro y pues darle lo que realmente escuchamos nosotros. Entonces comencemos con el viaje del sonido hasta nuestro cerebro. Antes que nada, pues sabemos que las ondas sonoras se transmiten por el aire y también por otras partes, pero la mejor forma de transportar es por el aire.
Se dice que un oído joven debe escuchar entre frecuencias de 19 Hz y 19 kHz. Entonces, esto también se va a explicar un poco más adelante de cómo funcionan estas frecuencias y cómo son detectadas por el oído y por secciones del oído exactamente. También se dice que este margen puede variar en dependencia de la persona y pues se reduce con la edad. Como ya sabemos, pues entre más ancianos, normalmente se van perdiendo un poco la sensibilidad de los sentidos. Ya para el viaje ya para cuando hablamos del conducto auditivo, se supone que cuando, como explicó mi compañero Etin, las ondas sonoras viajan a través del oído interno y pasan por el oído medio, viajan a través del oído externo, pasan por el oído medio y terminan en el oído interno antes de llegar al cerebro. Como podemos ver acá, están las ondas que vienen del exterior y lo que serían las ondas moraditas que se ven acá, que serían las ondas de transmisión ósea, que ya son las ondas producidas, valga la redundancia, desde el interior de la cabeza. Eh, Ya explicando más a fondo uno de los sistemas de los que más debe importancia la audición es el tímpano. ¿Qué es el tímpano? El tímpano lo conocemos como una estructura que se encuentra en el oído medio, que aquellas vibraciones que llegan por las ondas sonoras nos dan un movimiento que van a dar impulsos nerviosos, ¿sí? Y estos van a viajar hasta el cerebro, en pocas palabras. Pero lo que nos dice es, el tímpano pues es muy delgado, además de ser una fibra pues semitransparente, por decirlo así. Lo que permite es que las ondas sonoras golpeen contra él y así transmitirla hacia las otras partes del oído. Algunos, pues el tímpano está también dividido por partes, que aquí como lo podemos ver, está el pars flácido en esta parte superior, el proceso lateral de Malleus, el pliegue malleolar anterior, el cono luminoso, el umbo, el manubrio de Malleus, ¿sí? El pliegue malleolar posterior, y entre todos ellos conforman el tímpano y una de las estructuras más importantes para transmitir todo el sonido hasta el cerebro, todas las vibraciones. Ya como viaje, pues más viajando el sonido en nuestro interior del oído, entonces ya tenemos que al pasar lo que nosotros conocemos en tímpano, nos encontramos precisamente con el oído medio. El oído medio, como lo habíamos explicado anteriormente, ¿sí? Pues está compuesto por el martillo, el ligamento del martillo, ¿sí? el yunque, el yunque, el ligamento del yunque, el músculo del estribo, ¿sí? la platina del estribo, ¿sí? Que como lo explicamos anteriormente, sería el tímpano, todo como se ve, está conectado para formar las vibraciones. También tenemos la trompa del eutaquino, ¿sí? Aquí el músculo del martillo para permitir su movimiento y el nervio cuerda, ¿sí? Aquí pues lo tenemos básicamente resumido y ya explicaremos más adelante cómo se dan estas dichas vibraciones. Bueno, hablando ya centralmente en la cóclea, decimos como habíamos dicho, bueno, como habíamos dicho anteriormente, contiene los líquidos. Estos líquidos, además de las membranas, generan que se puedan llevar a cabo las transmisiones. Entonces, aquí tenemos una imagen de la cóclea, que si digamos aquí es partida por la mitad, y entonces decimos recordemos que es una espiral, entonces van a dar vueltas, entonces tenemos todas las vueltas que tiene, la vuelta media, la ventana oval, que sería la parte superior, la ventana vestibular, la del medio y la vuelta basal,
que sería la parte más externa, y la membrana basilar, que sería donde se van a encontrar los esterocilios, que se van a explicar más posteriormente. Y el órgano espiral de Corti. Ese órgano espiral de Corti básicamente se trata del órgano como tal de la audición. En este órgano, todos los impulsos que pasan por él, todas las vibraciones que pasan por él, se transforman en impulsos nerviosos, los cuales son interpretados posteriormente por el cerebro. Ya cuando estamos hablando de la cóclea, como lo dije anteriormente, vamos a explicar cómo era que cada tipo de sonido se iba a detectar por diferentes partes del oído. Entonces tenemos que en el oído interno está la cóclea. Entonces, en los principios de la cóclea se van a oír, se van a detectar, perdón, los sonidos más agudos, entonces de 20 gigahercios. Entonces aquí están en notación científica, o sea, de gigahercios. Perdón, notación científica no, sino en, en gigahercios en vez de hercios. Aquí 20, entonces aquí ya serían 10 gigahercios, 5 gigahercios, 2 gigahercios, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al centro, que serían donde se escuchan los sonidos más graves. Si, digamos, de alguna u otra forma pudiéramos desenvolver o desenrollar esa cóclea, tendremos la siguiente imagen. En esta imagen, pues entonces aparece la membrana timpánica, todo lo de la ventana redonda, el martillo yunque de estribo, que ya lo había explicado mi compañero Cristian, la ventana oval, que es por donde se conecta el estribo con la cóclea, aquí la escala vestibular, la escala timpánica, que se va a explicar un poquito mejor adelante, la membrana vestibular, la membrana tectorial y el conducto coclear. Aquí ya nos encontramos sobre, como nos lo decía nuestro compañero, sobre qué frecuencias nuestro oído está apto para, pues, para escuchar, y dependiendo de eso, la vibración que dará para que se pueda mover la membrana vestibular. Entonces, en esto tenemos que para la membrana basilar solo se necesitan 500 Hz, y en este momento ya se empieza a ver que se está moviendo dicha membrana, ¿sí? Ya para 2000 Hz y 20.000, que es exageradamente una onda, entonces nuestra membrana basilar, su movimiento va a ser muy alterado, lo que va a decir que la respuesta al sonido por parte del cerebro va a ser mayor. Ya cuando hablamos acerca de esta membrana basilar, un poco más a profundidad, podemos encontrar lo que serían las células ciliadas. Estas células ciliadas, hablando un poco más acerca de ellas, nos podemos encontrar en la cóclea dos tipos de células ciliadas, que serían las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Como para hacer una breve composición de estas dichas células ciliadas, podemos encontrar, como vemos en la imagen, en unas microvellosidades, las cuales están compuestas eh, por por espina, por filamentos de actina y otro tipo de sustancias que podemos encontrar adentro de esas microvellosidades. Más para hablar acerca de las células ciliadas externas y internas, se podría decir que las células ciliadas internas son las que utilizamos para poder percibir los estímulos los estímulos más intensos, y las células ciliadas externas son las que utilizamos para los estímulos más suaves, se podría decir. Ya cerca de estas células ciliadas internas y externas, podemos encontrar que venimos del nervio auditivo. Este nervio auditivo se divide para las células ciliadas internas, que como dice acá en el texto, cada fibra va a las células ciliadas internas, conectada una a una y solo con una, y solo con una. Mientras tanto, para el caso de las células externas o las células ciliadas externas, cada fibra se divide para alcanzar a 10 células ciliadas externas. Esto lo que quiere decir es que, digamos, venimos del nervio auditivo
y venimos con cada fibra. Esta lineecita se podría decir que es una fibra, y estas fibras para las células ciliadas internas, que son las que tienen mayor prioridad, ya que estamos hablando de estímulos intensos, porque cuando hablamos de un estímulo intenso es cuando, digamos, a uno le gritan muy fuerte, y pues a los estímulos más graves o más ruidosos, se podría decir, uno tiene como mayor hipersensibilidad. Entonces, estos nervios o estas fibras del nervio auditivo a las células ciliadas internas, como dije anteriormente, son las de los estímulos más intensos, se conectan más o se conectan de una a una, o sea, una fibra a una célula ciliada interna. En cambio, para las células ciliadas externas, estas fibras se dividen de una fibra para 10 células ciliadas externas, o sea, se dividen en 10 partes. Eh, ya hablando de porcentajes, podría decir que dentro de este nervio auditivo, solamente del 5 al 10% de estas fibras se dirigen a las células ciliadas externas, y el resto se dirigen más que todo a las células ciliadas internas. Bueno, ya hablando un poco del proceso de cómo se da esto de la audición, entonces tenemos que explicar primero que todo la endolinfa y la perilinfa. Entonces decimos que la endolinfa es el líquido en el cual están todos los cilios que explicó anteriormente mi compañero. Esta endolinfa está cargada no, sino que tiene una presencia altísima de potasio. Y la perilinfa tiene una presencia altísima de calcio, que genera entonces cuando hay movimientos pues ondulatorios, pues porque sabemos que como dijimos, las ondas de sonido crean movimientos ondulatorios que pasan por el tímpano, después por los huesecillos, y por último golpean no, sino que hacen mover este líquido. Lo que hace la endolinfa es que al darse este movimiento hacia este lado, es decir, hacia el lado en contra del más grande, es decir, del más pequeñito hasta el más grande, por movimientos mecánicos, como aparece en la segunda imagen de acá, vemos que los canales de potasio son mecánicos, es decir, al moverse se van a abrir y generan que haya una entrada de potasio. Al entrar el potasio, esto activa directamente los canales de calcio. Los canales de calcio, cuando entra los canales de calcio, pues generan de que entre el calcio, y cuando este calcio entra, la célula lo que va a hacer es producir neurotransmisores. Los neurotransmisores a través de sinapsis, pues van a conseguir pues, hacer un impulso nervioso y ahí sí una respuesta del cerebro. Entonces vemos que cuando hay una excitación, vemos que los milivoltios aumentan a menos 20 milivoltios, cuando pues normalmente en reposo deben estar a 60. Entonces aumentan a menos 20, por lo cual entonces se va a generar una excitación de la célula por un cambio de gradiente en cargas. Cuando está en reposo, pues lo que va a pasar es que el potasio pues va a entrar, va a mantener la célula a una potencia pues normal, y pues si hay exceso se van sacando normalmente. Y se dice que hay una inhibición cuando se lleva a cabo el movimiento hacia el otro lado, entonces ya no se abre ningún canal, y por consecuencia no va a entrar ni calcio ni potasio, y pues no se va a llevar a cabo ni siquiera ningún paso de neurotransmisores. Aquí ya hablando sobre el cerebro, entonces, como lo sabemos, el cerebro pues es uno de los órganos más importantes y es aquel que centraliza la actividad del sistema nervioso y pues está presente en todo animal, en la mayoría de los animales. Este cerebro, pues, nos lo encontramos que está muy cerca pues, a nuestro sistema auditivo, y lo que encontramos es que ya para después de haber hecho todo este recorrido de las células, ¿sí? Al estar en las células, entonces podemos decir acerca de las neuronas. Como las células están conectadas a las neuronas, entonces desde aquí procedemos a centralizar desde el órgano espiral, el corte, ¿sí? Cada una de estas neuronas están conectadas, formando
hasta el bulbo raquídeo, el cual nos va a dar una señal, y de esto más profundo será hasta el coleóculo inferior y allí hasta la corteza auditiva, que es el lóbulo temporal que nos hará pues, memorizar la información y asimismo hacer que el cuerpo interactúe hacia este estímulo. Un momento. Acá un poco más para complementar a mi compañero Cristian, se podría decir que acerca de las neuronas podemos encontrar dos tipos de neuronas, que serían las tipo 1 y tipo 2, las cuales están en el, en el nervio auditivo. Estas tipo 1 y tipo 2 van ancladas dependiendo a las células ciliadas internas o externas. Ya las tipo 1 serían para las células ciliadas internas y las tipo 2 para las células ciliadas externas. Como podemos ver acá los caminos, este camino de la izquierda conduce al sistema auditivo periférico y el camino de la derecha conduce al sistema auditivo central. Ya para hablar acerca un poco de en qué tiene que ver la audición o el sistema de audición con el equilibrio, podemos encontrar lo que sería el aparato vestibular. Este aparato vestibular podemos ver también hace parte del sistema óseo, el cual este aparato vestibular es una serie de sacos y canales, los cuales también están compuestos prácticamente igual de los mismos líquidos y células ciliales de la cóclea. Estos líquidos, ya como había dicho mi compañero Betín, son los líquidos de la endolinfa y la perilinfa, pero para ya centrarlo un poco en el equilibrio, este aparato vestibular no está asociado a los sonidos externos que vienen, sino a los sonidos internos, como habían mencionado anteriormente. O sea, cuando uno mueve la cabeza, eso genera sonidos internos y estos sonidos internos van hacia el aparato vestibular para poder mantener el equilibrio. Ya para expresar una pequeña argumentación o una conclusión, tenemos una división en 9 pasos o 9 trayectos simples, en el cual el conducto auditivo externo es en el cual ingresa nuestra onda sonora, golpea sobre el tímpano genera movimiento hacia el martillo, yunque y el estribo, y esto lo que nos hace es movilizar toda esta parte para que la vibración se siga manteniendo. Al mantenerse esta vibración, dependiendo de su intensidad, se irá quedando a través de nuestra perilinfa, ¿sí? Y lo que hará es mover nuestra membrana vestibular. Al mover esta membrana vestibular, pues nos va a dar un impulso nervioso, el cual lo tendremos en cuenta como el sonido en nuestro cerebro. Aquí seguirá dependiendo de la intensidad, y entre más baja la intensidad, se irá pegando hacia los movimientos y así llegará hasta la novena parte, que es simplemente ya hemos captado todo nuestro sonido y pues tendremos ya como tal la audición. Para agregar acerca de la audición, tenemos un dato curioso que es cuando el oído detecta que pues hay los mismos sonidos por bastante tiempo, entonces los receptores auditivos pues tienden a adaptarse o a ignorar esta frecuencia de sonido. Por eso es que en lugares donde hay demasiado ruido y el ruido tiene un mismo sonido, por decirlo así, el cuerpo se termina acostumbrando y ya después de varios minutos no importa dicho sonido porque el cerebro mismo lo ignora, el cuerpo mismo lo ignora. Igualmente, tenemos que el oído es uno de los últimos sentidos en desactivarse, es decir, cuando nos vamos a dormir, entonces el oído es el último que apaga su capacidad sensorial y al igual que nos anestesian o que morimos. Pero cuando pues despertamos, el oído es uno de los primeros que activa todos sus sensores y nos da pues las primeras
acerca de en dónde estamos, cómo estamos, que sería parte del equilibrio. Ahora vamos a proceder a hacer un test de audición. Ese test de audición, vamos a presentar aquí el video. Es un video que encontramos en internet, específicamente en YouTube, y es de la página de Genial. Entonces voy a reproducir el video donde aparece la prueba de audición y entonces en dependencia de donde comencemos a ver el sonido, pues se supone vamos a saber qué tan bien estamos pues oyendo. Ok, entonces si queremos hacer esta prueba mejor, también podemos utilizar audífonos. O si quieren también pueden buscar el video directamente y hacerlo pues con su computador o pues por si no se escuchó muy bien aquí en el video. O en la Entonces, grabación. digamos, con la presentación exacta no se escucha bien la grabación. Igualmente, cabe resaltar que este test pues está en internet, pero no es 100% confiable. Si empieza a determinar que no escucha muy bien, es mejor consultar al médico y saber si sufre de alguna de estas sorderas. Y ya, pues para que no nos sintamos tan mal por no haber escuchado muy bien estos sonidos, entonces tenemos que la pérdida de la capacidad auditiva se da por una exposición continua a sonidos que exceden los 90 decibeles. ¿Sí? Estos sonidos se pueden dar por la circulación rodeada de automóviles, es un trancón general, ¿sí? Este también nos influiría. Eh, Aquí también lo que tenemos los aparatos personales de música, que serían nuestros audífonos. El estar frecuentemente con los audífonos nos va deteriorando pues, la audición. Ir a discotecas, a bares musicales o a conciertos que sus decibeles llegan hasta los 115 decibeles o los superan dependiendo del tipo de música. Eso también degenera nuestra audición y ya aún más exponerse a sirenas, alarmas o decirlo aún más, un disparo de fusil, ¿sí? Un despegue de avión o una explosión puede causar daños permanentes a nuestro sentido pues, de la audición. Entonces, lo recomendable es cuidarnos de que no mantengamos o no excedamos los 90 decibeles para que nuestro cuerpo funcione bien. Gracias por la atención prestada y esperamos que tengan un feliz día. Muchas gracias.